Muy buenos días, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga enormemente. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para continuar, para tener este devocional, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a tener una oración inicial, hermanos, para iniciar el devocional en esta mañana. Hermano Miguel, ¿me puedes apoyar con la oración inicial, por favor, hermano? Sí, hermano, buenas tardes. Claro Buenas que sí. tardes. Adelante, hermano. Bendito y amoroso Dios, Padre, que habitas en todo lugar y en todo corazón. Padre, a esta hora de la tarde le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí conectados a través de esta plataforma, Señor, para poder seguir aprendiendo de su palabra, Señor. Le pedimos por nuestro hermano Horacio que usted le dé la inteligencia y la sabiduría para guiarnos a través de su palabra, Señor. Pedimos por cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, que usted también los bendiga y nos preste una mente abierta y dispuesta, Señor, para recepcionar todo lo que usted nos trae para que aprendamos a través de nuestro hermano. Padre, le agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias a mi hermano Miguel. Vamos a tener una lectura, hermanos. Vamos a tener una lectura ahí en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 52 al 59, que es el texto que vamos a estar disertando en esta ocasión. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes que me apoye con los versículos 52, 53 y 54, hasta el 55, hermana, del Ok, 52 al 55. Y ok. después de ahí mi hermana Violeta del 56 al 59. ¿Ok? Mi hermana Violeta del 56 al 59. ¿Lo tiene, hermana Violeta? No sé si ande por ahí mi hermana Violeta. Ok. Si Y no, estaba, ok, pero no tiene. Sí, hermano. Sí, disculpe, no podía ponerle. Sí, estoy aquí. Ok, vale. Hermana Lourdes, adelante, hermana, cuando lo tenga. ok, dice. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermana 59, yo creo que se brincó por ahí. O 50. Hoy sí, perdón. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al Gracias. oír, Hasta ahí, a hasta ahí. Hasta el 59. Hasta el 59. Gracias, hermana. Gracias. Bien, hermanos, bueno, nosotros ya nos quedamos particularmente ahí en lo concerniente a los versículos 34 perdón, 54 y 55. Ahí fue en donde nosotros nos quedamos precisamente en clases pasadas, en el 54 y 55. Llama mucho la atención, hermanos, que la condicionante que viene aquí, ¿no? Dice en el 54 el que, ¿sí? Y luego dice el 56 el que. Pues son unas palabras, un par de palabras que condicionan, ¿no?
porque hay una posibilidad. Pero vamos a hablar, dice el versículo 34, 54, perdón. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si se dan cuenta, está hablando en tiempo presente. Tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, dice. Pero también dice, y yo le resucitaré en el futuro, en el día postrero. Se está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y también una frase que en lo personal me llama mucho la atención es la del versículo 56, hermanos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? Hermanos, ¿se acuerdan ustedes qué habíamos dicho que pudiera significar eso de la carne, la bebida, el comer? ¿A qué se refiere, hermanos? Si alguien recuerda lo que habíamos comentado el martes pasado. ¿Alguien que quiera participar? Buenas tardes, hermano. Buenas Pues tardes. en una parte, comer la carne es estudiar la palabra, su palabra, Ujú. en una parte. Ok. ¿Qué más, hermanos? También había comentado, hermano, que muchos piensan que esos versículos se refieren a la cena, ¿verdad? Ujú. La carne, pero no necesariamente se Es trata correcto. de la cena. Es correcto, es correcto. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más quieren comentar? Es el Evangelio. Es correcto el Evangelio. Y también pudiéramos pensar, primariamente alude al Evangelio, es correcto, pero también alude a todo el espectro doctrinal que tiene la Iglesia de Cristo, a toda doctrina de la Iglesia de Cristo, ¿no? Esa doctrina que nos mantiene en la sana doctrina, esa doctrina que nos mantiene bien alineados con la voluntad de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la adoración, de la Santa Cena. Son varias las doctrinas que tenemos o enseñanzas que tenemos en la iglesia del Señor. Entonces, es interesante cómo la doctrina sí es importante. Para muchas personas no es importante la doctrina. A esos que rechazan la doctrina de la iglesia se le conocen como antinomianos, es decir, que van en contra de todo tipo de norma, doctrina, enseñanza, ¿sí? Por eso hay denominaciones donde te enseñan, que te dicen no te importa que no te congregues. No hay problema si te tatúas de las pies a las cabezas, no pasa nada. No hay problema si el predicador se para en el púlpito con aretes o con el pelo largo, ¿sí? Entonces, son antinomianos, hermanos. Es una perspectiva muy, que es digna de estudiarse, hermanos, en el sentido de que diluyen todo tipo de enseñanza de la Escritura. Entonces, es interesante también ver lo que la Escritura dice en ese aspecto, ¿sí? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que se nutre de mi doctrina, el que se nutre del Evangelio, dice el Señor, en mí permanece, dice, en mí permanece. Y luego dice, y yo en él, dice. Es decir, va a haber un vínculo. ¿Qué es lo que nos une al Señor? La doctrina también. No solamente es obedecer el Evangelio, la doctrina, permanecer, persistir en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, esa parte me llama mucho la atención. Ahora, es interesante, ¿verdad? Esa palabra permanecer proviene del griego morar o vivir, ¿sí? Y esto trae la idea de comunión, ¿sí? Permanece en mí, mora en mi presencia, vive en mi presencia y yo en él, ¿sí? Hay una interacción, hay una comunión, porque eso es de lo que está hablando esta última parte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la comunión con Cristo? ¿Cuáles son los grandes beneficios de la comunión con Cristo? ¿Cuáles creen, hermanos,
que sean las bendiciones que tenemos al permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Les escucho. La vida eterna, hermano. La vida eterna, sobre todo, ¿no? Que es el primero. ¿Qué más, hermanos? Sus obras que nos da, Ok. Buenas obras. ¿Qué más? Vamos a enlistar por lo menos algunas cosas. Por lo menos unas 3 cosas. 4 que tengo por aquí. Como ya dijo nuestra hermana Lourdes, la vida eterna, ¿no? La vida eterna es uno de los beneficios de tener comunión con Cristo, ¿sí? Pero, y eso es algo que enseña este contexto de Juan 6. Pero también hay otro beneficio, y es el fruto espiritual. Hermana Basilia, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Cuando lo tenga, dele lectura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, perdón, hermano. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6 El que, también. sí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, uno de los beneficios de tener comunión con Cristo es el fruto espiritual, ¿no? Es la vida eterna, el fruto espiritual. Y qué mayor fruto espiritual que es la santidad, que es el amor y todas aquellas cosas que son propias del cristiano. Pero también hay otra cosa, ¿sí? Se empieza a generar en nosotros un aspecto de unidad, ¿sí? Se empieza a crear una perfecta unidad en Dios, entonces, con Dios, perdón. Para ello vamos a leer por ahí algunos versículos, hermana Cecilia, Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una perfecta unidad, hermanos. Cuando uno tiene ese contacto con el Señor, hay una perfecta unidad. Pero también una de las cosas más hermosas que uno puede tener al momento de tener comunión con Dios es precisamente la remisión continua de los pecados. Es decir, el perdón, ¿cómo le podríamos decir? La limpieza constante de nuestra alma, de nuestros pecados. Y eso es algo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3. Hermana Lourdes, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. Cuando lo tenga, dele lectura, por favor. Del 6 al 9, hermana Lourdes, por favor. Ok. Todo aquel que permanece en él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gracias, hermana. Entonces, otra cosa, el que dice que permanece en él perdón, todo aquel que permanece en él no peca, dice. ¿Ok? Muy bien. Hermanos, esta frase me genera problema, me genera un problema, ¿no? No me genera ningún problema, se me hace muy hermoso, perdón. Dice Primera de Juan 3:16, 3:6, dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, ¿cómo interpretan ustedes ese versículo? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan al respecto? ¿Pecamos nosotros? ¿Estamos Sí, en hermano. Cristo? Y porque dice que el que dice que no ha pecado, pues es mentiroso. Ujú, ujú. ¿Qué más? Hermano, Pues, adelante, hermana. ay, Adelante. creo que cuando pecamos deliberadamente, ¿verdad? Sabiendo que estamos pecando, lo hacemos, creo que, bueno, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero sería peor eso. A veces cometemos errores, como iba a comentar una hermana, cometemos errores inconscientemente y después nos damos cuenta que pues cometimos el error, ¿verdad? Hay veces, creo que hay veces cometemos de esa clase de errores que no es que queramos pecar, sino, pues, Ujú, ¿cómo le diré? Pues, no sé si se oiga mal decir se nos sale, ujú, pero no es que lo premeditamos. ujú, Pero, pero creo yo entiendo ahí la palabra que si sabemos que somos cristianos y si sabemos qué es pecado y lo seguimos haciendo, pues entonces no estamos completamente en Cristo, ¿verdad? ujú. Eso es lo que yo entiendo, no sé. Ok, muy bien. Hermana Cecilia. Pues yo pienso, hermano, que nosotros las cristianas y los cristianos, nuestro hábito, nuestra forma de vida ya no es de pecar, ya no tenemos en nuestra mente la alevosía, la ventaja, la mentira, la hipocresía, o sea, todos los hábitos, porque pues los que venimos, que tuvimos una vida del mundo, pues era Ujú, nuestro diario vivir, pero claro. cuando venimos a Cristo y nos transformamos, esa vida que teníamos es la vida que vamos combatiendo cada día. Y pues desafortunadamente no hay un cambio radical. Todos quisiéramos que hubiera un cambio radical en cada una de nosotras, pero no sucede un cambio radical. Vamos cambiando poco a poco, paulatinamente. Quizás nuestra mente está, no voy a pecar, Ujú, pero hay personas que tienen un mal vocabulario ujú, y pues como dijo la hermana Lourdes, de repente estás hablando y te sale la mala palabra y dices, ujú, pues ya me equivoqué, o ujú, no sé, el hábito de la mentira. Entonces yo creo que sí pecamos, pero no lo tenemos como hábito. Y aquí lo importante es que nos arrepintamos cuando eso suceda. ujú. ¿Es correcto, hermana Basilia?
Sí, hermano, le quería citar allí en Primera de Juan en el 1:9. Es la clave. Bueno, si nosotros pecamos, dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como dice la hermana, no es que sea un hábito, tampoco es abusar, ¿verdad? De ese versículo, pero sí la clave sí es el arrepentimiento. Entonces, hermana Basilia, si el capítulo 1 habla de que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, esto quiere decir que Juan Juan no está cometiendo el error de pensar que una vez haciéndose cristianos quiere decir que esa persona que se hace cristiana obedece el evangelio, no va a haber faltas. O sea, va a tener fallas en el camino, ¿no? Eso lo deja muy en claro Juan ahí en el capítulo 1. Entonces, fíjense, hermanos, por qué es importante. Ya mi hermana Cecilia lo dijo apropiadamente. Saben, hermanos, este versículo es muy polémico, ¿no? Es muy polémico porque nos puede hacer sentir mal en el sentido de que todo aquel que permanece en él no peca, ¿sí? Entonces, y pues nosotros nos creemos, pensamos que estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo, vamos a la iglesia, estudiamos las escrituras, oramos, tratamos de tener la mayor relación posible con los hermanos, tratamos de estar vigentes, activos en la iglesia, y aún así, de repente siento que estamos pecando en algunas cosas. Miren, hermanos, tristemente en el español con el que se tradujo no deja verlo, pero, pero ciertamente lo que dijo nuestra hermana Cecilia es correcto. El aspecto que se está tratando ahí es el aspecto de la perseverancia en el pecado, ¿sí? Es decir, una persona que no tiene a Cristo, una persona que no ha obedecido el Evangelio, que no conoce a Dios, pues es una persona el cual va con su lenguaje, con sus acciones, mostrar su pecaminosidad y no va a tener ningún empacho en sentirse mal o en arrepentirse o el tratar de corregir eso, porque no tiene a Cristo, porque no ha obedecido el Evangelio, porque no conoce a Dios. Entonces, es una persona que está pecando, es una fuente de pecado, pecado tras otro, sin parar. Cuando sucede en el caso del cristiano, hermanos, cuando sucede en el cristiano que está en Cristo, él va a estar anclado en Cristo, él va a permanecer en Cristo, pero en el camino, hermanos, va a haber fallas. Pero la gran bendición de todo esto, como leyó ahorita mi hermana Basilia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Porque también dice el versículo 3. mm, Permíteme un segundo. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo, se purifica a sí mismo. No dice se purificó, se purifica. Y uno necesita purificarse porque a lo mejor algo no está muy turbio, algo está sucio. Necesitamos una limpieza constante, ¿no? Entonces, hermanos, efectivamente, esta frase del versículo 6 cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca, es decir, no va pecando día a día, minuto a minuto, ¿sí? Él está haciendo un frente en su vida espiritual, ¿sí? Entonces, su práctica no es el pecado, ¿sí? Su día a día no es el pecado, como alguien que no tiene a Dios, ¿sí? Entonces, y aparte, porque tenemos un abogado quien va a dar la cara por nosotros. Obviamente, hermanos, nosotros no vamos a caer con el simplismo
porque Dios conoce los corazones, como lo hicieron algunos de los gnósticos, como lo hicieron algunos de los gnósticos. Decía, mientras más pecado, más va a sobreabundar la gracia de Dios. No, tampoco es así, hermanos. No se refiere en esos términos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa parte es importante que la entendamos, que la comprendamos, que el cristiano no peca en el sentido de que no va por la vida pecando a diestra y siniestra. Que cuando peca, hay un arrepentimiento. Y cuando peca, se pone a cuentas con Dios y con el prójimo. ¿Sí? O cuando falla. Hermanos, miren, tampoco, miren, hermanos, hay otra cosa. Nos ha pasado, ha sucedido en el ministerio, eh, que hay hermanos muy, ¿cómo lo podríamos decir? Que abusan de la gracia de Dios. Y me tocó en cierto lugar, en cierta ciudad, ¿sí? En cierta ciudad donde había un hermano con un problema de adulterio. Yo creo que cada bimestre el pobre hermano se paraba al frente para pedir perdón, pero siempre caía con el tema del adulterio. ¿Sí? Hasta que el predicador le dijo, hasta que el predicador le dice, pues sí, hermano, sí, se pone a cuentas de Dios, pero vuelve a caer con lo mismo. O sea, usted también tiene que evitar ya hacer eso. ¿Sí? Porque tampoco está, hermano. Ay, voy a cometer este pecado y ya luego pido perdón a Dios, ¿no? Y esa es tu vieja confiable, ¿no? Tu as sobre la manga, ¿no? O el as escondido debajo de la manga, ¿no? Tampoco es así, hermano. Con Dios no podemos estar jugando con eso, ¿no? Sí. Mire, hermanos, la lucha del cristiano en su vida espiritual, yo lo veo así, hermanos. Yo lo veo en estos términos. El alma es el campo, la guerra, es el campo, la batalla, es donde se desarrolla la guerra espiritual. Cuando tú obedeces el Evangelio, eh, en ese campo de batalla ya hay dos frentes. Las huestes espirituales de maldad, como lo dice Efesios 6:12, y tu fe en Cristo Jesús. Ya hay una lucha. ¿Sí? Todos los días va a haber una guerra en tu corazón. Porque el campo de cultivo, el campo de cultivo para el diablo es el corazón, la mente, el alma. Por eso Pablo, ¿verdad? Enseña, bueno, el maestro dice en Marcos 8:34 que si queremos ir en pos de él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestro cruz y seguirle. Tenemos que morir al yo, al orgullo todos los días. ¿Sí? Al pecado todos los días, porque todos los días estamos expuestos a eso. En esta batalla, en esta guerra, va a haber batallas que vamos a perder, pero va a haber otras que vamos a ganar. Entonces, creo que en ese sentido, Primera de Juan 3:6 es muy explicativo, muy interesante en ese aspecto. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario de lo que estamos diciendo, hermanos? Los escucho. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Hay quejas? ¿Qué opinan al respecto, hermano? Todo Todo entendido. claro, hermano. Perdón. Hermana Basilia y luego mi hermana Lourdes, o no sé quién habló por ahí. Hermana Basilia. Sí, le digo todo entendido. Bueno, ok. Sí, estamos claros en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí, hermanos, si uno no lo lee, pues uno podría decir, oye, pues estoy luchando en mi vida espiritual, estoy echándole todos los kilos y si tengo fallas, entonces quiere decir que no estoy en Cristo. No, hay que entender.
ese versículo, hermanos, son de esos versículos que vale la pena estudiarlos en su etimología y gramaticalmente. Esos son versículos que se deben de estudiar de esa forma para no caer en algunos simplismos por ahí. ¿Alguien más iba a comentar algo, alguna cuestión más, hermanos? No, yo, hermano, que sí, que todo está claro. Muy bien. Excelente, hermanos. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Bien. Continuemos entonces, continuemos entonces. Continuemos entonces ahí en Juan 6:56. Ok. Ahora, hermanos, una de las cosas que primer carta de Juan, capítulo 3 versículo 6 nos genera es, si yo estoy en Cristo, no peco. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi relación con Cristo? ¿Sí? Eh, Están las cosas básicas que hemos mencionado, hermanos. Están las cosas básicas que siempre hemos enseñado. Son como que los elementos de cajón: oración, iglesia, estudiar la Biblia, que son cosas elementales. No dejar de congregarte, por ejemplo. Pero, ¿qué cosas debemos hacer para mejorar nuestra comunión con Cristo? O sea, independientemente de esas que siempre decimos, ¿qué otras cosas, hermanos, pudieran ser? ¿Qué pudieran abonar ustedes sobre esta cuestión? Los escucho. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra comunión con Cristo? Creo que buscar hermanos ya maduros, o buscar consejo, o como convivir más con aquellos que ya están más maduros. Ok. Tener una buena relación con hermanos maduros, eso es un buen elemento. Crear un grupo de hermanos, no de super santos, ¿verdad? Pero sí de hermanos con los que puedas interactuar, hablar en esos aspectos. ¿Qué más, hermanos? Pues perseverar nosotros en nuestras oraciones, nuestro estudio, Ujú. con nuestros hijos, la familia. Así es. La perseverancia es una palabra clave en todo esto, ¿no? Así es. ¿Qué más, hermanos? Bien. ¿Qué les parece? Lo voy a mencionar rápido esto. Trabajar en nuestra conducta. Primer carta de Juan, capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Aquí ya no cabe, hermanos, aquí ya no cabe la idea, la posición de decir, pues es que así soy. ¿Sí? Un cristiano que tenga cierto falla en el carácter, que diga, es que así soy, no voy a cambiar. No, así no es, hermanos. Una segunda cosa es que debemos ser fieles a la doctrina, cada vez más fieles a la doctrina, ¿sí? Conociendo la doctrina. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 22: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, dice. Fieles a la doctrina, conociendo la doctrina. Y también debemos de ser obedientes. Primer carta de Juan, capítulo 3 versículo 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos
permanece en Dios. Entonces, eh, esa palabra permanecer aparece bastante en la carta de Juan. Y sobre todo, hermanos, debemos practicar el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice. Y el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hemos dicho que debemos trabajar en nuestra conducta, debemos ser fieles a la doctrina, debemos ser obedientes, debemos practicar el amor. Y una quinta cosa, debemos confesar nuestra fe. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, esa parte es interesante. Ahora, confesar no solamente es que se refiere a que todos los días estés publicando textos bíblicos en tu perfil de Facebook, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero se refiere a confesar con nuestras acciones, con nuestra vida, que permanecemos en Cristo, que estamos en Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a leer el versículo 57. Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, versículo 57, dice, como me envió el Padre viviente, ¿sí? Es decir, el Padre fuente de la vida, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sí? Por Cristo es que tenemos vida espiritual. Y fíjense, versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Se refiere a la enseñanza, se refiere a la doctrina, hermanos, se refiere al evangelio de Jesucristo. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es interesante, es verdaderamente interesante, hermanos, cómo concluye esta parte. Me gusta mucho cómo lo hace el comentario Caribe, el cual dice sobre este versículo 59. En las ruinas de una sinagoga en Capernaum se encontró una gran piedra con un jarro conteniendo maná grabado en ella. Algunos han sugerido que tal vez la sinagoga de este pasaje tenía tal símbolo. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, el Señor ya lo había dicho ahí en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A nadie le gusta tener hambre, ni mucho menos sed. Pero aquí está hablando en términos espirituales, porque dice hambre y sed de justicia, de una vida práctica justa, de la palabra de Dios, porque dice, porque ellos serán saciados. ¿Saciados por quién? Saciados por Dios, alimentados por Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos, con nosotros cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Cristo. Por esto es importante esta cuestión. Ahora, vamos a, vamos a leer los versículos 60 al 71. 60 al 71, ¿sí? Vamos a darle lectura y después de eso vamos a terminar con una oración inicial. Vamos a leer, voy a pedirle a algunos de ustedes que me apoyen con la lectura.
Ok. Le voy a pedir a eh, eh, hay 4 lectoras. Tenemos, ok. Hermana Basilia, versículos 60 y 61. De ahí mi hermana Lourdes va a leer los versículos 62. Perdón, disculpen, hermana Basilia, versículos 60 al 62, por favor, al 62. Luego va a venir mi hermana Lourdes, versículos 63 al 66. 63 al 66, hermana Lourdes. Y luego de ahí va a venir mi hermana Cecilia, versículos 67 al 69. 67 al 69. Y va a terminar nuestra hermana Violeta con los versículos 70 y 71. 70 y 71. Entonces, hermana Basilia, cuando lo tenga, por favor, adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gracias, hermanas, gracias. ¿Qué podemos ver en estos versículos, hermanos? ¿Qué podemos observar? ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Qué pudieron observar en esta historia? Adelante, hermana Basilia. Hubo incomodidad por parte de los fariseos por lo que había dicho Jesús. Ok. Pero hermana Basilia, no sé, hermana, a ver, déjeme ver. Seguramente si había fariseos, sí. Si había fariseos, sí. Miren, a ver. No sabemos si en la sinagoga, en el versículo 59, este, seguramente allí había fariseos. Ok, parece ser que seguía siendo la misma sinagoga. Pienso, hermana Basilia, que seguramente sí había fariseos que efectivamente se decepcionaron, pero también muchos de los seguidores que a lo mejor no eran fariseos, que lo estaban siguiendo desde que los alimentó. ¿Sí? Ya eran multitudes las que estaban siguiendo al Señor. Entonces, pero hubo una gran decepción. ¿Cuál fue la decepción, hermanos? También los discípulos, Discípulos, también seguidores, sí, seguidores. En el caso de de los 12 discípulos, ahí estaban, ¿no? Ellos sí le dicen, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios por ello.
Pero la gran mayoría de los seguidores, ¿verdad? Parece ser que se fueron en ese momento. ¿Por qué? Que fue dura la palabra que les dijo nuestro Señor Jesucristo, se les hizo duro, ¿verdad? Todo lo que les dijo. Ujú, Por eso también Jesús les dijo a ellos que si ellos también se querían ir, pues que se fueran, ujú, porque se les hizo como, pues dura la palabra. ujú. Lo duro, hermana Lourdes, fue que el Señor les estaba, desde todo el capítulo 6 les estaba enseñando y les decía, trabajad por la comida que a vida eternamente permanece. Comed mi carne y bebed mi sangre. Y esto que les estaba diciendo tenía que ver con su muerte, pero también tenía que ver con obedecer para tener vida eterna. Ellos pensaban que Jesús era una especie de David, de líder político, que iba a someter políticamente a todas las naciones y que todas las naciones iban a someter a Judá. Ellos esperaban un líder político, ellos esperaban un guerrillero de mano dura. Y al ver que estaba enseñando de la doctrina, que estaba enseñando de la enseñanza de Dios, que era importante la doctrina para tener vida eterna, esa parte ya no les gustó, porque lo que les estaba enseñando eran cosas espirituales. Ah, las cosas espirituales son invisibles. Nosotros queremos un guerrero, queremos un David, queremos un guerrillero que nos libere del yugo romano. Ellos no se esperaban a un Mesías de esa naturaleza. Se decepcionaron. Por eso el Señor le dice, ¿ustedes también quieren irse? Adelante. Sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos ver ahí? Aquí, hermanos, en esta parte es poco lo que vamos a explicar. Les voy a decir por qué. Porque toda esta parte ya se entiende con todo lo que estuvimos explicando, los versículos anteriores de la vida eterna, de trabajar, de permanecer, ¿sí? Que todo lo que estaba enseñando Jesús es espiritual, es doctrina, es enseñanza. ¿Sí? En esos versículos se aclara todo el capítulo 6, pero ya nosotros lo estuvimos explicando en clases anteriores, ¿no? Hermanos, ¿algún otro comentario, alguna pregunta sobre esto? Muy bien, hermanos, muy bien. Ahí, hermanos, ya no encajaría explicar versículo a versículo porque, repito, este versículo prácticamente es la explicación de todo el capítulo. Y estos versículos los estuvimos utilizando mientras explicábamos todo el capítulo 6. Por eso ya no nos vamos a adentrar a explicar varias cosas que vienen ahí, porque ya están explicadas. ¿Sí? Entonces, para cuando se tope con alguien que le saque capítulo 6 y diciendo que se refiere a la Santa Cena o dándole otro enfoque cuando habla acerca de la carne y la sangre, usted tiene que remitirse a estos versículos del 61 al 71, del 60 al 70, del 50, del 60 al 71, porque ahí está la explicación. ¿Sí? Es enseñanza, es espiritual, todo eso. ¿Sí? Muy bien. Si no hay nada más que comentar, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, por esta media tarde que usted nos da, Padre. Gracias por este estudio bíblico que acabamos de tener, Padre, pidiéndole que bendiga a mis hermanos, a mi hermano, a mis hermanas y hermano que están aquí, a mi hermana Lourdes, a mi hermana Violeta, a mi hermana Vero, Padre, a mi hermana Cecilia, a mi hermana Basilia, a mi hermano Miguel Canché, Padre. Bendícelos enormemente, Padre, sus vidas espirituales, su casa, su hogar, sus familias.
sus hijos, nietos, todos los que son parte de su vida, su economía, su hogar. Bendícelos enormemente, Padre. Su salud, no solamente el de ellos, sino también el de sus seres amados. Bendícelos enormemente, Padre. Protégelos enormemente, Padre. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido para reflexionar en su palabra, para reflexionar en su evangelio, pidiéndole que sea con nosotros en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre, por estos tiempos que usted nos da. Gracias por la tecnología, pidiéndole que nos siga bendiciendo durante el resto del día. Pidiéndole también, Padre, que en este fin de semana que se llega, nos preparemos para el primer día de la semana, el domingo, para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas y hermanos, sea con cada uno de ellos. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.